señor Lavrov, aquí esto de que Europa es la puta cautiva. Cuando existe una situación de mucha fragilidad, explota por el lado donde existe esa mayor fragilidad. El polaco acusa a los de Bielorrusia, esto lo están haciendo por venganza, lo están haciendo a propósito, están traficando, bla, 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 bla. Y Rusia, o sea, Bielorrusia, pero Rusia, Putin contesta a través de Lavrov, no, Europa tiene que pagar el precio. Venga. A Lavrov, al cual he aplaudido muchas de sus intervenciones, he leído la intervención que ha tenido hoy en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores en Moscú, entre el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, el de Rusia, junto con Lavrov, y le diría, no señor Lavrov, aquí esto de que Europa es la puta cautiva de todo el que le quiera exigir miles de millones de euros, pues como que no, porque también en Europa viven ciudadanos que pasan calamidades y que de sus impuestos no tienen hospitales, no tienen escuelas, no tienen... Y estamos en una crisis sanitaria, en una sexta ola, en que eso crea jurídicamente un estado de necesidad y un estado de excepción. Pero es que lo curioso que todo esto, que parece que es de hace unos días, todo esto no lo ha dicho la prensa occidental, pero llevan desde el verano. Es decir, en el verano desde Bielorrusia, en los meses principios de agosto, hubo 1.500 migrantes que fueron devueltos a Bielorrusia, y eso no ha salido en ningún sitio. Y las técnicas y las tácticas lituanas sí que fueron efectivas. Fue una vigilancia fronteriza efectiva, con drones, con cámaras, con patrullas fronterizas, y se logró. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es derivar Bielorrusia hacia, pues vamos ahora hacia Polonia objetivo. Pero es que en el tema de Polonia también en agosto hubo devoluciones de 3.500 intentos, 1.000 fueron detenciones y 2.500 devoluciones en caliente de bloque. Porque lo curioso y lo que me hace más gracia de todo esto es que todos, y digo todos los líderes, utilizando a los migrantes como carne de cañón, cuando en una entrevista en un periódico, estaba intentando buscar un periódico de Bielorrusia, un periódico oficial, evidentemente, hacían hace unas horas una entrevista a su presidente, es el Nacionalnaya Oborovna, este diario se lo hacían a Alexander Lukashenko, y se mofaba Lukashenko por su instinto de supervivencia, de las llamadas democracias occidentales, diciendo que Polonia, ¿cómo van a luchar contra los migrantes con los tanques Leopard? Por lo que Polonia va a desplegar hasta 2.500 soldados, podrían llegar hasta 15.000 soldados, más luego los guardias fronterizos, las unidades de brigadas, etcétera, etcétera, vallas con alambres con púas. Pero bueno, cuando hay manifestaciones en Bielorrusia, el señor Alexander Lukashenko no tiene esos mismos consideraciones por los derechos humanos. Es toda una falacia que es como el tema de la utilización de las unidades de élite, de lo que decía mi compañero Juan Francisco, esa corrupción que hay entre las unidades de élite militares y policiales de los distintos estados y las mafias que utilizan a las migraciones como nuevas. Para mí, yo lo comparo como los barcos negreros del siglo XV, XVI y XVII de España, de Portugal y de Inglaterra. La nueva trata de esclavos es la migración ilegal actualmente. Oye, Fran, sí. Semisecreta que tiene Bielorrusia son los que están dirigiendo, apoyando, incluso se puede uno meter en Facebook y se ve como hay instrucciones para cómo ir pagando, evidentemente, esos 5.000, 9.000 o 12.000 dólares. Se puede hacer turismo para migrantes con un visa de 7 días en Minsk, y Minsk luego los $400 más o menos
para moverse hacia la frontera de Polonia, hacia ese corredor fundamental que es el corredor Suwałki, que une Kaliningrado con Belarus y que por otra parte es el acceso directo de supervivencia de Estonia, Letonia y Lituania. Por lo tanto, ojo a las corrupciones de esta unidad de élite ASAN o OSAM en ruso, que por cierto, allí han estado los hijos del señor Lukashenko, Víctor y Dmitry, curiosamente, y cuando nos amenaza a los europeos de que nos van a llenar de inmigrantes ilegales, ahora habla de afganos, incluso de drogas. Bueno, evidentemente el tráfico de drogas tiene que ver mucho con la migración ilegal y tiene que ver mucho con la prostitución. Y todo esto no es más que los negocios de líderes autócratas que tienen incluso el conocimiento y connivencia de sus contrapartes en Occidente. Bien, oye, Javier, a ver, ya le contestaste a Lavrov, pero hay analistas famosos, serios, o gente que defiende el socialismo de izquierda que te diría, Francisco, sí, pero tú como pueblo apoyaste o no hiciste nada ante tus gobiernos, el de Aznar, por ejemplo, que los gobiernos europeos pues apoyaron a Estados Unidos a invadir Afganistán, a hacer un verdadero caos en Oriente Medio, en África incluso, en Libia, en Irak, y bueno, pues también tienen responsabilidad y ahora pues acepten los migrantes o denles dinero. Francisco Javier, a ver. Turquía también apoyó todas esas guerras, que los acoja Turquía. Rusia también participó y dio beneplácito a determinadas intervenciones, en este caso de Afganistán, en su momento, cuando estaban en buena relación para la intervención en Afganistán. ¿Es que la culpa siempre la tiene Europa? Porque yo te diría, si nos cargamos de culpa histórica, explotar la culpa es como decir, bueno, como en el 1492 viajasteis a las Américas, ahora ya tenéis la culpa. Vosotros, vuestros descendientes, ¿hasta cuánta generación? ¿Hasta la 25ª, 34ª? Que cada palo aguanta su vela, porque si miramos históricamente, todos los pueblos de la Tierra tienen vocación imperial. Unos lo han logrado, otros no lo han logrado. Cuando antes era un mundo bipolar, había dos potencias. Ahora es un mundo tripolar. Lo que tenemos que lograr es un mundo, si queremos acercarnos a la paz perpetua kantiana de verdad, tenemos que aprender a respetar las soberanías de cada una de las naciones y las integridades físicas de cada una de las naciones. Pero lo que no podemos permitir es que sobre la espalda de una península que es la más pequeña de todo Eurasia, o África-Eurasia, se cargue el peso de todas las guerras atlánticas y de toda la historia de Occidente y de Oriente, porque también hay espacios enormes en Asia para que muchas personas de estas partes de Asia vayan a repoblar Siberia. Siberia está vacía. Si me escuchan mis amigos de RT, así lo propongo, que vayan y que repueblen a través de los ríos Obi, Yenisei y Lena toda la gran Siberia que necesita de personal. También Turquía es un territorio extensísimo. También Emiratos Árabes y los países del Golfo son riquísimos, pero riquísimos. Entonces también tienen una responsabilidad en las guerras de Siria, Arabia Saudita también. ¿O es que solamente la responsabilidad la tiene Francia, Alemania, España, Italia, Alemania? Cada palo guarde su vela y que cada palo asuma su responsabilidad, y que por supuesto que si nos queremos tomar los derechos humanos en serio y no el abuso de los derechos humanos que desvirtúa realmente el ejercicio que todo ser humano tiene al uso legítimo de los derechos humanos, no podemos confundir migrante de turismo, migrante económico y refugiado. El estatuto de refugiado tiene su propia legislación y un estatuto especial y se otorga individualmente caso a caso por persecuciones religiosas, políticas, étnicas, etcétera. Pero no es la migración económica, no confundamos,
porque con el término migrante hay incluso, y me consta, ONGs que en vez de hacer su labor de organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos, a veces determinados individuos están conchambados con mafias de tráfico de personas. Y como decía mi compañero, ¿dónde están los institutos internacionales y de la ONU Bien. para evitar? Oye, pero Javier, la ONU y Amnistía Internacional han levantado reportes de que se están violando los derechos humanos por las tropas de Polonia y que están tratando muy mal a los refugiados, dicen, y a los migrantes, y que los avientan y que están violando el derecho internacional. Claro, esto frente a la contradicción de que esos migrantes llegaron en avión y pagaron por lo menos $5,000 para volar y visas con turista. O sea, qué verdadero caos. Permíteme algo que me ha encorajinado Bárbara Chernusakova, investigadora de la BBC y uno de los miembros de Amnesty International. Hace una frase que para mí lo peor cuando hay un problema es dejarlo en el fatalismo de decir no hay solución, esto hay que dejarlo hacer, a ver qué pasa, porque estamos hablando de vidas humanas. Cuando dice Bárbara Chernusakova, investigadora de la BBC y miembro de Amnesty, dice textual que esto de construir muros, que estoy de acuerdo en que construir muros no sirve, no es la única medida, no sirve para nada. Dice, esto lo único no va a disuadir. Hombre, personas que pueden pagar 12 y 15 millones de dinares iraquíes o de libras sirias para comprar un pasaje de avión, una visa de 7 días, como hemos señalado, no es el pueblo llano, no es el agricultor o el precario o el parado de esos países quien puede pagar esos millones de libras o de dinares de un país o de otro. Es una clase media de esos países que, en vez de orientarse hacia los entornos más cercanos, Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, o Arabia Saudita, por ejemplo, que también han sido parte del conflicto. La guerra del Yemen no creo que solo sea un tema de Occidente, también tiene que ver mucho Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La guerra de Siria, idem. En el conflicto de Irak, muchos países europeos, pero en Afganistán también Rusia. Por lo tanto, repartamos la responsabilidad, porque también en Europa los 6.000 millones que se dieron en el 2015-2016 a el señor Erdogan habrá enriquecido a la familia Erdogan. Los millones que se dieron a el sultán alauita Mohamed VI habrán enriquecido sus múltiples palacios y además estamos evitando algo fundamental. Mientras que Europa pague a todos estos, por así decirlo, gángsters y grupos y sultanes explotadores, estos pueblos no lograrán su propia liberación, porque los derechos y libertades que mejor o peor tenemos en Europa nos han costado guerras, nos han costado revoluciones, nos han costado muertes. Por lo tanto, la mejor ayuda muchas veces a una persona es enseñarle un camino a cortar cabezas dentro de su país, no irse fuera y salir huyendo como clase media lumpenproletarizada y dejando a los verdaderos trabajadores parados, precarios, agricultores, muriéndose en su propio país de origen. En las imágenes vemos pues ahí migrantes que traen hasta herramientas y cómo cortar la valla y vamos, como dije, geográficamente pues no colinda con nada ni con Oriente Medio. Francisco Coloane, 2 preguntas. A ver, se ven videos ahí en el aeropuerto de Damasco, en Siria, subiéndose, todos van a Europa. Aquí es kurdos. ¿Qué me dices de eso? ¿Qué me dices de Siria? No lo pudiera yo creer. Y 2, más importante, ¿esto en qué puede acabar? ¿Es otra vez? Sí puede acabar en algo serio. El señor Lukashenko ha dicho cosas muy fuertes, como por ejemplo que no quiere repetir el error de la Segunda Guerra Mundial, es decir,
nos está diciendo que ahí se puede empezar la Tercera Guerra Mundial, más aún, y algo peor para los europeos, que va a dejar congelada a Europa porque va a cerrar las llaves del gas en este invierno crudo que se avecina para Europa. Y ahí también queda la duda, pero pues si el gas no es de él, es de Gazprom, y además de Rusia, entonces tendría que tener la autorización de Rusia. Pero cualquier cosa es grave, porque si de verdad cierran la llave, pues Europa se va a congelar y se va a la guerra terrible por la. Sí, hay que identificar el núcleo del problema, o el centro nuclear del problema político mayor, del problema macro de la lucha entre potencias por la hegemonía. Sí, ese es el núcleo del problema. Ahora, hilando más fino, ¿por qué derivan en este conflicto fronterizo con migrantes entre Bielorrusia y Polonia? Obviamente que cuando existe una situación de mucha fragilidad, explota por el lado donde existe esa mayor fragilidad. Digamos, eso es obvio, es una cuestión metodológica básica. Digamos que el problema mayor es entre Rusia y la Alianza Transatlántica, incorporando a Estados Unidos como cabeza de esta alianza. Una alianza, como dije anteriormente, que está reconstituyendo su estructura interna ideológica de poder, que estaban divididos. Trump los dividió y ahora están tratando de recuperarse. Ok, se produjo esta situación básica que te determina el elemento operacional, la realidad concreta que es Bielorrusia con Polonia y los migrantes, y donde se ven todas estas fragilidades que ha explicado muy bien Francisco Javier y que tú también las explicabas en la introducción y en tu propia locución en el programa. Entonces, el núcleo sigue siendo el mismo, que es el núcleo del tema hegemónico en Europa Occidental con Rusia. Y también están todos los prejuicios. Ahora, para poder también ver el sentido de este núcleo central del conflicto, que es un problema político hegemónico entre estos dos bloques de potencias, hay que ver cuáles son los planes de estos dos bloques de potencia en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, en el bloque occidental, la Alianza Transatlántica, es reconstituir ellos su poder en el espacio inmediato. ¿Cuál es el espacio inmediato? Europa. No es China, por el momento, no es África, no es América Latina, es Europa. Y Europa muy, muy simbólica, que es Polonia, es un escenario en donde comienza de alguna manera la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Lukashenko está invocando situaciones muy, muy recientes, que tienen un poco más de 70 años. Entonces, yo pienso que eso es una oratoria. Sin embargo, donde no es oratoria, es en los dividendos no resueltos de la Segunda Guerra, que es un poco lo que intentaba o lo hacía en forma de maestría también Francisco Javier, de decir, bueno, no siempre toda la responsabilidad de Europa, no siempre toda la responsabilidad de Estados Unidos, no siempre toda la responsabilidad es la misma, ¿no es cierto?, de que provocó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esta era, 2022, 2021, 2022, hay una recomposición de variables de identidad y variables de cultura que se usan en la política. No necesariamente que los aldeanos, ni que la lumpenburguesía, ni la burguesía, ni el proletariado, ni la burguesía estén preocupados mucho de los temas de identidad. Todos están preocupados del tema de la supervivencia y de la economía. Sin embargo, también los temas de identidad y los temas de nacionalismo se utilizan, ¿no es cierto?, en la temática más macro, que es esta disputa por la hegemonía. Y ese compás de suspenso es muy difícil analizarlo, porque no sabemos los planes ni mediano ni largo plazo. El plano mediano y largo plazo de la Alianza Transatlántica es que no exista un modelo alternativo al capitalismo, eso lo sabemos. No tienen las herramientas para mejorar el actual modelo de Estado liberal, no lo tienen. No hay nadie, ni siquiera brillante cientista político como Rafael del Águila, que yo se lo mencionaba a Francisco Javier en el manual de ciencia política, ni Rawls, ni Bobbio tenían la herramienta. Solo hablan de democracia,
libertad de pensamiento y sistemas electorales libres. Eso no es fórmula para administrar una democracia. Esos son mecanismos electorales y normas básicas de convivencia, de tener prensa libre y cada uno dice lo que se le parezca. Pero más allá de eso, el Estado liberal no tiene una estructura institucional. ¿Para qué? Para superar desigualdad, como bien lo dijo Francisco Javier, para superar pobreza. Al contrario, el modelo neoliberal, como está funcionando ahora, genera más pobreza hasta en los países más ricos. Entonces, el problema de mediano y largo plazo estratégico de la Alianza Transatlántica, de eliminar sistemas alternativos al capitalismo, no está resuelto. Ellos siguen con su batalla anticomunista enfermiza, particularmente en África y en América Latina, no en Europa, porque en Europa no se la creen, pero en la campaña anticomunista con COM-UNCTO, aquí en Chile es feroz, digamos, nunca había visto un anticomunismo tan feroz como el de este año, y particularmente en contra de este muchacho Gabriel Boric, que no tiene nada de comunista. Él representa una socialdemocracia progresista, apoyada por el Partido Comunista. Le están haciendo la vida imposible, lo insultan, que no tiene capacidad teórica. Hay un comentarista, un diario dice que Boric no tiene capacidad teórica. Es decir, tú no puedes llegar a ese nivel de agravio a un candidato presidencial. Ni siquiera a Piñera le dijeron que no tenía capacidad como economista. Podían decirle que tenía problemas económicos, pero se ha llegado a un anticomunismo enfermizo. Bueno, eso es política atlantista, esa es política norteamericana con Biden. Eso pasó de moda, ya nadie está luchando contra el comunismo. No creo que, no me imagino, bueno, pero ellos la usan porque fue rentable, funcionó, y eso se traslada también a Europa. Porque incluso hasta Putin, la propia BBC y el propio Guardian aparecen comentaristas diciendo que si no quiere reivindicar el comunismo soviético, quiere reivindicar la política de los zares. Entonces, Roberto, Francisco, ¿es posible debatir en ese ambiente, en ese ámbito? Es muy difícil. Ahora, veámoslo de mediano a largo plazo en el lado del polo ruso y del polo chino. China no es expansiva, salvo en su historia territorial, que lo van a interpretar como expansivo. Taiwán es chino. Ahora, que los taiwaneses no quieran ser chinos, habría que hacer un plebiscito. Los plebiscitos han sido siempre a favor de querer siendo Taiwán. Ok. Lo que no van a tolerar los chinos es que se utilice Taiwán como plataforma para desestabilizar a China. Hong Kong puede quedar hasta en una situación neutral, es chino ahora, pero que no se utilice Hong Kong como una zona de desestabilización de China. China no quiere expandirse a Vietnam, nunca quiso, ni Tailandia, porque lingüísticamente es imposible. Y los chinos, lingüísticamente es imposible. Yo voy a estar hiper muerto el año 2070, el año 3000, el mundo no va a terminar hablando chino. Yo sé chino. Me costó un año aprender chino. Es muy difícil. Es más difícil que el finlandés, que el húngaro, que el árabe, que el hebreo. Porque hay que girar el cerebro completamente para poder aprender chino. Entonces es muy difícil que la humanidad aprenda chino. Puede que me equivoque y en el año 3000 todos estén hablando chino. Por lo tanto, Chile no tiene ninguna posibilidad expansiva desde el punto de vista territorial, cultural, identitario, de identidad. Económica, tal vez. Por lo tanto, el mediano y largo plazo de China hay que quedarse tranquilo. Los chinos, no les tengo temor a la expansión china económica, que puede ir por el lado cultural, de que ellos transmitan a Confucio. Va a ser muy difícil que Occidente entienda a Confucio. ¿No es cierto, Francisco? Es muy difícil. Bueno, pues, Rusia no es que tenga vocación expansiva. La Rusia de Putin estoy hablando, yo la que maneja el señor Putin, el presidente Putin. Lo que tiene sí es protección y contención
al acoso externo para desestabilizar a Rusia. Y eso es lo que Francisco Javier explicaba muy bien, de que Europa tiene que parar esa cantinela y ese cuento de estar acosando a Rusia porque Rusia es naturalmente expansiva. No. Lo de Crimea es un caso específico de que la población de Crimea quería ser parte de Rusia. Si hace hoy día una encuesta en Armenia, Armenia le gustaría volver a la Unión Soviética. Tú te ríes, ¿ah? No me río, digo, uy, porque ahí... pero es verdad. Sí, no, digo, hay unos intereses mezclados entre Arabia Saudí e Irán, tremendos entre Azerbaiyán y Armenia, o sea, es un problema gigantesco, ¿no? Como lo describes. Sí, muchas zonas islámicas debajo de los ex Unión Soviética, digamos, el vientre soviético, que es la parte del cordón islámico de los ex países soviéticos de condición islámica, y algunos árabes o turkmentanos. Hay algunos que tienen esa vacilación, tienen esa ambigüedad, en el sentido, no necesariamente regresar a la Unión Soviética, no están felices con lo que ha sucedido y con lo que está sucediendo. Perdón, sí. Es que justamente lo que estás diciendo, un punto para reforzarlo, es que históricamente, cuando estamos hablando de Crimea, lo cual comparto, es que desde la época de Catalina II y del general Potenkin o Potienkin, fueron los propios crimeanos los que se entregaron frente al imperio turco o prefirieron estar bajo la protección de Catalina de Rusia. Por lo tanto, viene desde entonces la ligazón entre, independientemente y ya antes incluso de la Unión Soviética, estoy hablando de la época de Catalina II, siglo XVIII, cuando las salidas al mar que buscaban, al mar cálido, que ha buscado siempre Rusia para poder comerciar, es lo que ha intentado, y de hecho, que me perdonen los amigos turcos, pero otro mundo habría surgido si los anglosajones y los franceses no hubiesen impedido la toma de Constantinopla por parte de Rusia, porque eso hubiese servido para un equilibrio en lo que es Eurasia, que no se ha logrado y no se podrá lograr, porque incluso, repito, un miembro de la alianza como es Turquía, y no solo ya la Turquía de Erdogan, Turquía no es ni podrá ser jamás Europa, porque no es Europa. Y Rusia sí es Europa. Por eso el general de Gaulle hablaba de Europa desde Portugal hasta los Urales. Bien. Y en ese sentido hablan mucho de Stalin y lo critican a Stalin como que era una persona poco menos que limitada para gobernar. Y resulta que está reconocido, incluso hasta por cientistas políticos norteamericanos, menos británicos, y en la India particularmente lo reconocen mucho, el manejo que Stalin tenía de las repúblicas árabes islámicas o turkmentanas islámicas. Tuvo un manejo mucho más... primero, era muy respetuoso de la religión. Digamos, la Unión Soviética no invadió esos países. Y si tú ves Uzbekistán, Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán, no han tenido conflictos, no necesariamente porque tengan gobiernos autoritarios, que puede ser una variable, pero no han tenido ningún tipo de revuelta. Oye, Francisco Colome, pero yo estuve en Irán y hay mucha gente que no lo dice, pero tiene una furia contra los rusos porque les robaron a Azerbaiyán, y ellos dicen, nos quitaron la mitad, así como a México le quitó a Estados Unidos, a Irán, hay muchos que están enojados con Rusia porque les quitaron un pedazote de tierra. Otras repúblicas, como Uzbekistán, la que está alrededor del Mar Rojo. Ahora, hay que entender de que la variable de desestabilización de Rusia es una variable que está en la Comunidad Europea, está en el corazón de la Alianza Transatlántica. Es decir, es una regla en estrategia militar desestabilizar a tu potencial enemigo o tenerlo siempre a raya. Anglosajones, pero es una regla absurda, es una regla que ha llevado a las guerras mundiales. Bien. Es una guerra que ha llevado a la confrontación, porque ni Rusia ni China tienen un interés en un conflicto nuclear desde ningún punto de vista. Bien. Desde ningún punto de vista. Entonces es allí en donde
lo de Bielorrusia con Polonia tiene que discutirse en un nivel macro mucho más elevado, ¿no es cierto? E inmediatamente una intervención humanitaria conjunta, ¿no es cierto?, de todos los países, pero también de tener el crimen organizado que alimenta este tipo de migración. O sea que Biden se tiene que sentar con Putin, ¿no? Biden con Putin. Y vamos a arreglarlos. Biden, Putin, Xi Jinping, pero también con la Comunidad Europea. Bueno, de todas maneras. Lo describiste. Ahora hay que integrar. Claro. Lo describiste perfecto, los cables rotos. Hay que esperar mi opinión, voy a decir una cosa muy osada. Hay que esperar a Trump. Porque estos conflictos no van a suceder con Trump. Puede que Francisco Javier esté en desacuerdo, pero esto no tiene nada que ver con Trump, lo que está pasando ahí. Porque Trump lo soluciona con una llamada telefónica con Putin. Bien. Para Lukashenko, que te lo agradezca de otra manera, que te apoye de otra manera. De hecho, Lukashenko es un grano en el talón, digámoslo así más finamente, en el talón de Putin, porque Lukashenko durante unos años, hace una decena de años, coqueteó con la Unión Europea y coqueteó para dar la vuelta a la espalda a la Rusia de Putin, cuando la Unión Europea le ha tratado como suele tratar la Unión Europea a todos los autócratas. Exactamente, es cuando, porque ahora lo que sí está logrando Putin, aunque no fuese el inspirador de esto, y digo, aunque no fuese, hablo en ese término verbal, aunque no lo fuera, sí ha logrado que Lukashenko ahora dependa todavía más de Putin, y que Putin, lo que antes proponía de bases en Bielorrusia, ahora lo tenga más claro que nunca, la posibilidad de poner bases en Bielorrusia y la posibilidad de poner no solo bases militares, sino bases misilísticas, que ya lo han acordado entre Lukashenko, que era contrario hace una decena de años a esas mismas cosas, que ahora sí lo van a lograr. Por lo tanto, las estrategias de los grandes no son siempre lo que los pequeños, que son en y digo pequeños no solo por la extensión de los países, sino por los liderazgos de los países, digamos Marruecos, aunque Marruecos tiene una buena agarradera con Estados Unidos y una traición en este sentido hacia las propias administraciones españolas, que están haciendo el ridículo con ese aliado que además de la OTAN tiene bases directas en España, que es Estados Unidos. ¿Cómo trata Estados Unidos a ese aliado llamado España? Habría que hacérselo pensar. Nos vamos, Javier. Sí. Simplemente, la Unión Europea tendría que ser menos Bruselas y más un eje París-Berlín, y reactivar ese eje París-Berlín en todos los planos, no solo en el económico, sino en el militar. El eje, y digo bien la palabra, eje París-Berlín, con un rearme de Alemania, y todos estaríamos mejor en un mundo no solo tripolar, sino cuatripolar. Bien, quiero tu conclusión, Javier. Si algo te faltó ahondar, no sé si lo del concepto de migrante y refugiado. Y te pregunto, Javier, como conclusión, ¿qué pasaría si Lukashenko sí cumple, cierra el gas y se congela Europa? Me contestas para regresar con la conclusión de Francisco Colani. Adelante, Javier, por favor. Pues simplemente que la crisis se transformaría de ser una crisis migratoria, respondiendo a tu última pregunta, en Belarus, se podría transformar en un conflicto que yo creo que sería de algunos tiritos de baja intensidad. Eso espero, que no llegara a más que tiritos. Pero el problema es que es muy, muy, muy peligroso. Repito, los estados de emergencia y de excepción en Lituania y en Polonia están desde el mes de agosto, no desde ahora. Si eso le unimos a lo primero que me preguntabas, la confusión, el abuso en el uso de los derechos humanos, ya está bien, y lo digo 3 veces, ya está bien que se confunda migrante con turista, migrante, porque estamos hablando de personas que tienen visados turísticos que vencen a los 7 días, por lo tanto la obligación de Bielorrusia no es agolparles en la frontera con Polonia, sino de brindarles
es decir, se les han caducado sus visas de turista, deben devolver, les ponemos aviones para que vuelvan a sus países de origen. Pero es que aparte de confundir migrante con turista, migrante económico distinto de refugiado. Cuando el señor Lavrov decía que hay que tratarles a todos como refugiados, sería una ofensa a todos los refugiados y perseguidos que hay en el mundo por cuestiones religiosas, por cuestiones raciales, por cuestiones políticas. Seamos serios y en política se utilicen los términos no como si fuese en un mercado de verduleros, sino existen conceptos jurídicos que sí sirve, para eso sí sirve la Sorbona y otras universidades, para diferenciar el polvo de la paja. Bien, me encanta porque cuando uno disfruta el tiempo se va rapidísimo, ya llevamos más de una hora. Francisco Colone, pues cierra el programa, tu conclusión, y yo te pregunto, pues si los cables están rotos, me gusta esa descripción que haces, se rompieron los cables de comunicación entre los más poderosos. Si están rotos y si hay carne de cañón, pues entonces, ¿qué quedaría? Recomendarles a todos los migrantes o que están en posición desesperada, pues no se dejen engañar, porque finalmente la gente sufre o es engañada o es utilizada, o bueno, a lo mejor algunos pagados, no lo sé. Tu conclusión, por favor, Francisco Colón. Hay que mejorar la unidad de Internal Affairs, de control interno, en la unidad de inteligencia y en las cabezas políticas de las grandes potencias. No estoy diciendo que estén infiltradas, pero hay estructuras intermedias de poder que transmiten mensajes equivocados, datos equivocados, y también pueden intercambiar opiniones e información y también datos muy clave con la industria del crimen. Esta industria del crimen también es una fagotización de un Estado en decadencia. Cuando el Estado liberal se transforma en un Estado decadente, se fagocita. Y esa fagocitación, que es una destrucción, se transforma en industria del crimen. La industria del crimen está en los estados, en forma individual, X estados, y también eso se traslada a Bruselas, se puede trasladar a la ONU, se puede trasladar al Pentágono. No me atrevo a mencionar Rusia y China, porque son realidades a las cuales, digamos, yo conocí la China más que la rusa, no voy a opinar por el conocimiento, creo que esa situación no se está dando en China, esa fagocitación. Por ejemplo, el reforzamiento de la autoridad de Xi Jinping responde a esa centralización necesaria que tiene que tomar lugar. De Rusia no me manifiesto porque no soy un especialista en Rusia en ese plano. Soy más en el plano de la conducta expansiva, no expansiva. Pero a mí me da la impresión que Rusia no está infiltrada. Sin embargo, siguiendo la línea del profesor Javier Martínez, yo creo que la Europa occidental está infiltrada. Ni hablar de Polonia, Hungría y todos esos países. Yo me di cuenta en Siria, estando ahí varias veces, Siria no está infiltrada. Estoy hablando del núcleo central de poder. Por eso es que Assad está vivo. Porque está bien protegido y no tiene infiltración. Haya trabajado muy bien la inteligencia militar y el control interno. No me he equivocado hasta ahora y espero no seguir equivocándome. No debería decirlo al aire, lo digo al aire porque tenemos que ayudar a la gente a pensar con información verdadera. Pero yo veo muchos niveles de infiltración entre la industria del crimen, ni hablar de México, ni hablar de Colombia, ni hablar de Perú, ni hablar de Chile hoy día. Y lo digo en Chile responsablemente, jugando un poco el cogote, que salga del edificio y me lo corten. No importa, ya estoy viejo ya. Cogote viejo, da lo mismo. Un cogote de pollo viejo no se lo come nadie, es un dicho. No es así, Roberto, es un dicho mexicano. A cogote viejo no se lo come nadie. Lo aprendí en México, en Guadalajara. Es de un jalisquense, ¿no? Son jalisqueños, ¿no? Pero tienes toda la razón. Aquí hay muchos musulmanes de Arabia Saudí y de Irán muy interesados y muy extrañamente. Por ahí incluso agarraron a algunos la Policía Federal hace unos años de México. Tienes toda la razón y qué desgracia, ¿no? Pero bueno, ya... Y esa es la reflexión final. Esta es una cuestión militar, lamentablemente.
hay una cuestión de militar y hay que pensar con estrategia militar, aunque uno no ha estudiado nada de lo militar, pero hay que leer, hay que darse cuenta. Digamos, hay que tener control interno, porque hay personas que están influyendo que no deberían estar influyendo. Esa es mi opinión definitiva, final, digamos, en este programa. Si me cortan el cogote, tú eres el culpable porque me animaste a decirlo, a ver si no vienen por mí, por decir eso. No, porque los medios son muy inteligentes. Tú eres joven y mediáticamente tú eres importante para el lado en que tú estés. Y vas a estar siempre con la razón, porque tu programa se llama Detrás de la Razón. Ya nos cortaron. Ya bien. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Coloane, Francisco Javier, los dos, par de haces. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, Javier. Un gran abrazo, hermano. Francisco Coloane, un gran abrazo, hermano. Gracias a los dos. Y gracias a ustedes siempre por estar aquí presentes, defendiendo el derecho de decir lo que quieran, que eso es lo más importante. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Qué bueno está. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!